lo que yo generalmente hago es tratar cuando alguna actividad tiene, digamos, posibilidades de ser habilitada. En su momento era mediante solicitud, que era tal como indicó la provincia, habilitaba los oficios, actividades comerciales de apertura, pero eso se hacía mediante una solicitud a nivel local. A la municipalidad se le solicitaba, algunos comercios, algunos oficios solicitaban reabrir, observábamos el protocolo y tratábamos de trazar un protocolo general, ya que se iba a habilitar toda la actividad, no solo de ese contribuyente. Después eso continuó, digamos, hasta el momento en que muchas de las autorizaciones fueron de la provincia, con muchos protocolos provinciales, tal fue el caso, por ejemplo, de los restaurantes y los gimnasios. Fueron protocolos provinciales inicialmente. Entonces, bueno, después se produce lo que es el brote en Paraná, el que nunca se pudo concluir o cerrar, que fue en junio, y en ese momento lo que definimos es en el momento en que se hace un análisis básicamente de riesgo y cómo proseguir, porque hay varias instancias, varias variables a tener en cuenta, no es solo la situación epidemiológica, sino también una cuestión de las economías sociales y también interpretar el momento, digamos, a nivel nacional. Bueno, trazamos lo que sería protocolos complementarios. De ahí salen los protocolos, por ejemplo, de restaurantes, en el cual se sugirió inicialmente trabajar al aire libre inicialmente, luego con una cierta capacidad, y el protocolo, por ejemplo, de gimnasios, que tiene un protocolo local complementario al provincial. Y uno de los aspectos que más nos interesa a nosotros, si se quiere desde una mirada de la arquitectura al problema del comportamiento del virus en los lugares cerrados, es cómo se desenvuelve en el aire, para poder empezar a pensar cómo trabajar correctamente los flujos de aire en los espacios cerrados. A nivel global, hubo una instancia de discusión hasta el día de hoy con la Organización Mundial de la Salud, porque todos conocemos la información de que el virus se transmite a partir de gotículas, que son partículas de un cierto tamaño. Y ahora comienza, digamos, el debate, la polémica le llamamos a la transmisión por aerosol también como posible. Y los aerosoles serían partículas de menores tamaños. Bueno, en realidad el aire es un continuo y bueno, la instancia de probabilidad puede variar. Lo que sucede es que lo que se está viendo a nivel sanitario es que se producen contagios, como vos me decías, en lugares cerrados, pequeños y sin ventilar. Y eso no va a ser una transmisión porque todos comparten el vaso o porque alguien liberó una gotícula y fue al ojo o a la boca del vecino. Efectivamente, algún tipo de probabilidad en el contagio está por los aerosoles. Que los aerosoles son partículas de un cierto tamaño que se liberan cuando uno exhala y libera dióxido de carbono al ambiente. Entonces, si uno hace un estudio, digamos, este virus principalmente superficial, o sea, lo que se tiene que estudiar es la superficie que tenés y la capacidad de ventilarla, pero por otro lado la capacidad o la cantidad de gente que hay que va y carga ese ambiente. Y bueno, en ese sentido, desde el primer día, como es una infección, o sea, es una enfermedad respiratoria, había que darle atención al tema de la ventilación. Todos los protocolos locales han insistido como uno de los puntos básicos de la ventilación. Para anexar esa información, para complementar con, por ejemplo, el último decreto nacional, el que prohíbe las celebraciones, las reuniones sociales, es el primero de los decretos nacionales donde en 3 articulitos cortos en cada uno hace mucha referencia a la ventilación. Comienzan a dar atención a ese aspecto que ya en Europa muchos de los protocolos ya han implementado también sugerencias sobre el tema de la ventilación, de cómo hacerlo. Acá todavía no tratamos eso y había sido que es importante. Y le preguntamos ahora a la ingeniera Collante en relación a la diferencia entre la composición del aire en lugares abiertos a el aire en lugares cerrados y cómo trabajar la ventilación correcta con los equipamientos que tienen cada uno de estos lugares. En términos generales, un ambiente al aire libre tiene 400 partículas por millón de dióxido de carbono. ¿Sí? Se cree que hasta llamar al ambiente como ambiente contaminado o cargado de dióxido de carbono tenés que tener 1000 partículas por millón. A nivel lineal prácticamente aumenta esa carga en el ambiente con la presencia de las personas. Trabajando sobre eso,
hay ciertos documentos que sugieren por el tipo, como vos decías, de ventilación mecánica, artificial, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El tema principal y fundamental, y no nos vayamos muy lejos porque si no tenés que arrancar a analizar por cada sistema, es no recircular el aire. No recircular por el simple hecho de que la toma de aire puede compartir o hacer compartir el aire contaminado con distintos ambientes, ¿sí? En ese sentido, siempre depende cada caso, tenés que hacer el estudio. Entonces, en principio, trabajar siempre con el aire exterior y hacerlo circular de una sola manera, en una dirección, por decirlo de algún modo. Pero esa es la política general, y para hacerla sencilla, porque si no necesitas a alguien que entienda el tema, no trabajar recirculando el aire. Y ahí se complejiza la instancia. El tema es la direccionalidad del aire, porque también tiene un riesgo, que es el hecho de, por ejemplo, una situación puntual en un restaurante, que si bien las personas están adecuadamente distanciadas, si hay una persona que está contagiada no lo sabe, de algún modo la dirección del aire realmente tiene una instancia de probabilidad que pueda contagiar a alguien que justo está en el camino de la dirección del aire. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? En general, tratar de generar ambientes que sean naturalmente ventilados o que tengan una instancia de ingreso de aire, sin una velocidad fuerte o una dirección marcada, pero que haya ingreso de aire renovado, y generar instancias donde se vacían las salas o los espacios y que en ese momento se produzca una ventilación fuerte con una circulación cruzada, justamente directamente aniquilarse el riesgo en esa instancia. Eso sería lo ideal. Y la recomendación siempre es la misma. La mayor ventaja la tiene la ventilación natural. Si es con circulación cruzada, muchísimo mejor, y si no, abrir las ventanas durante lapsos de tiempo donde se pueda renovar el aire. Pero ¿qué sucede en aquellos edificios o viviendas que no se puede realizar esta acción de ventilación natural? ¿Qué pasa con los edificios donde circulan mucha cantidad de personas, como bancos o instituciones públicas? Bueno, el problema, por ejemplo, con los bancos es que ellos manejan su propio protocolo, porque al ser esenciales, no les podés, digamos, a nivel jurídico, no podés imponerle un protocolo. La sugerencia que he leído en algunos documentos, bueno, primero hay que recontralimitar la cantidad de personas por superficie. En algunos lugares son mucho más exigentes. En Argentina en general siempre se reduce al 50%. Yo he llegado a leer que en oficinas se estipula 10 metros cuadrados por persona, que acá es un imposible, ¿no? Pero otra sugerencia que se hace es la renovación o el encendido de los equipos durante la noche. 3 horas, automatizar, que se produzca, digamos, renovación de aire artificial cuando no está la gente. Por el momento esa es la sugerencia. De todos modos, a nivel nacional no he encontrado muchos documentos técnicos al respecto, todo a nivel internacional.